Espíritus de luz sin ego o espíritus del error con ego. ¿Cuál de estos se te acercan cada día? ¿Estás acechado o estás guiado? Uno de los mayores errores de la concepción popular sobre la muerte es pensar que con el fallecimiento se alcanza automáticamente un estado de sabiduría, paz o iluminación. Según explicaciones previas en este canal sobre el universo suprafísico, la realidad sería que la personalidad, el carácter y la conducta de un individuo no cambian totalmente tras la muerte. Entonces, ¿los malos siguen siendo malos después de la muerte? La respuesta podría aterrorizarte. Al fallecer, esa persona, o mejor dicho, la conciencia del espíritu, cuya última encarnación o vida física fue ese ser humano fallecido, no se convierte en santo ni en demonio, sino que sigue actuando de manera similar a como lo hacía cuando tenía un rol encarnativo en el universo físico, impulsivo, emotivo y egocéntrico. Esto significa que si una persona fue agresiva, egocéntrica o cruel, al fallecer no solo conserva su actitud, sino que desde su nuevo estado busca seguir manifestándola. Por ejemplo, intentando generar fenómenos paranormales en una llamada casa encantada para sentirse como el centro de atención y confundir a las personas que siguen existiendo en el universo físico. Este espíritu egocéntrico se aprovecha porque las personas no lo pueden ver desde el universo físico. En otras palabras, estas mismas personas desencarnadas, fallecidas, con mala conducta, que ahora son espíritus, al seguir con su mala conducta, se convierten en las entidades suprafísicas generadoras de todos los llamados fenómenos paranormales que tanta perplejidad provocan en los parapsicólogos que no aciertan en entender algo tan sencillo. Estos espíritus egocéntricos son los fantasmas que vagan en las llamadas casas encantadas, son los que producen las psicofonías, los que hacen aparecer hologramas e imágenes de la Virgen María, generan sangre en las paredes y otras tonterías tan solo para ser el centro de atención. Y todo esto lo realizan enfocando su supraenergía sobre un objeto o una persona, como es el caso de la combustión humana espontánea, donde queman directamente una parte de la piel del individuo. Entonces, muchos fantasmas no son almas en pena, sino oportunistas del más allá que producen fenómenos paranormales para crear un circo de seres desencarnados frente a nosotros los encarnados, ¿o no? Una vez más quiero mencionar mi experiencia de exteriorización o desdoblamiento, vulgarmente llamado viaje astral. Una noche me concentraba en mi respiración en mi cuarto y de pronto vi que se estaba generando un duplicado de mi cuerpo físico. Era como una copia holográfica de mí mismo, como si yo fuese un fantasma donde yo tenía ahora mi conciencia. Entonces logré como flotar, atravesar la pared hasta llegar a un local de costura y después a los 3 minutos regresé a mi cuerpo físico. Durante mi experiencia tuve total plenitud de mi mente analítica, estuve totalmente consciente y concluí que mi conciencia era capaz de sobrevivir a la ausencia de cuerpo físico y que mi cerebro era solamente una máquina orgánica de procesamiento de datos, que no era o no es la fuente de mis pensamientos, porque la fuente de mis pensamientos la tuve por fuera de mi cuerpo físico durante mi experiencia de exteriorización o proyección astral. Pues bien, mi conciencia controlando ese cuerpo estaba constituida por vórtices de energía vibrando a una velocidad superior a la velocidad de la luz, sin masa, lo que me permitió atravesar la pared. Es decir, en ese momento mi conciencia no estaba constituida por ninguna relación material con respecto a mi cerebro, porque mi conciencia se encontraba por fuera de mi cuerpo físico, a unos 2 metros, observando a mi cuerpo físico. Al final entendí por experimentación propia que la conciencia sobrevive a la ausencia de cerebro, porque el cerebro es solamente una máquina orgánica de procesamiento de datos, donde el cerebro no es el verdadero operador, porque el verdadero operador es la unidad de conciencia que le da órdenes a ese cerebro y que está por fuera del universo físico y que su verdadera esencia está conformada por vórtices de energía organizados de manera conceptual. Todo esto significa que cuando tú mueres no te conviertes en un ángel, ni en un demonio, ni en un santo, sino que sigues siendo tú, para bien o para mal. Sigues siendo el espíritu cuya última encarnación fue una persona específica
pero que ha tenido distintos roles encarnativos en el transcurso del tiempo. Es decir, cuando tú mueres, dejas de ser ese rol para regresar a tu verdadera personalidad. Y si cometiste suicidio, quizá la realidad podría ser más difícil al haber pensado que ese era el final de tu conciencia, cuando en realidad asesinaste a una persona, en este caso a ti mismo, quitándole la oportunidad de aprender y seguir evolucionando en la toma de conciencia a través de la experiencia y de la superación de metas. Entonces es posible que vuelvas a encarnar para vivir situaciones similares a las que viviste en tu vida antes de suicidarte, pero con la esperanza de que esta vez sí aprendas la lección, no te suicides y valores más la vida. Y repito, esta es mi opinión en base a la exteriorización de la conciencia que viví, en base al viaje astral que realicé, donde mi conciencia estuvo por fuera de mi cuerpo físico y sentí que mis sentidos eran más amplios porque podía incluso ver en la total oscuridad de mi cuarto, ya que mi cuerpo astral, en sí mi conciencia, emitía una luz blanco azulada que iluminaba parcialmente la habitación. Ahora bien, ¿las misiones altruistas surgen de tu propio espíritu o son dirigidas por entidades invisibles, es decir, suprafísicas? Desde siempre los humanos han sentido un llamado a realizar actos altruistas. Algunos lo atribuyen a su propia naturaleza y a su propio libre albedrío, pero otras personas sostienen que entidades espirituales influyen en estos impulsos. Entonces, si el ego es inherente tanto para seres orgánicos del universo físico como para espíritus del universo suprafísico, entonces podemos diferenciar que existen dos tipos de entidades: espíritus de luz que buscan ayudar a la humanidad sin imponer su voluntad, y por otro lado, espíritus con mucho ego que disfrazan su manipulación bajo la máscara de la bondad o que directamente intentan causar un daño directo. ¿Y qué diferencia existiría entre un espíritu de luz y un espíritu con ego? Siendo estos los dos tipos de espíritus que te pueden guiar mediante el envío de conceptos mentales a tu córtex cerebral para que tú los captes a modo de intuición, ya que todos somos mediums intuitivos en menor o mayor grado. ¿Cómo reconocerlos a ellos? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. Pues bien, los espíritus de luz son seres evolucionados que han trascendido su ego, tienen empatía por los demás, no se ofenden, no buscan ser el centro de atención, sino que al contrario intentan servir con amor y altruismo a los demás espíritus y a los seres encarnados que los capten, sin sentir la necesidad de que deban ser adorados por seres humanos fanáticos. Y por otro lado tenemos a espíritus oscuros o del error, es decir, espíritus con ego promedio o con mucho ego que buscan influir en los humanos, ya sea por deseos de control, de satisfacción personal o incluso bajo la falsa creencia de que están haciendo el bien. Algunos espíritus con ego promedio incluso podrían creer que están ayudando, pero en realidad empujan a las personas a caminos de fanatismo, sacrificio extremo o dependencia emocional hacia sus mensajes divinos. Estos espíritus egocéntricos podrían incluso presentarse como guías espirituales en sus ansias de protagonizar, porque en realidad estarían alimentando su ego al ser seguidos, adorados o temidos. Un ejemplo de una entidad que probablemente no es un espíritu sino otro tipo de entidad más compleja, pero que visiblemente cayó en ego si nos basamos en las escrituras del Antiguo Testamento, es Jehová, que pudo haber sido un ser conceptual y abstracto del universo suprafísico que se habría dejado llevar por ego, por sus ansias de control, ofreciendo protección a cambio de adoración, sometimiento y temor por parte del ser humano, nada más alejado del sano amor y del respeto por el libre albedrío, sin contar con la narración sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Jehová justificaba el asesinato de su supuesta creación propia, el asesinato de mujeres, niños y ancianos, simplemente porque eran seres humanos con mala conducta, cuando en nuestro siglo actual existen incluso cientos de ciudades que sin duda serían peores que Sodoma y Gomorra. ¿No es incoherente destruir a tu propia perfecta creación? Entonces no fuiste el creador, sino un impostor que se hizo pasar por el verdadero creador, por la verdadera manifestación del universo, por la sabia naturaleza,
o como quieras llamar al universo o a Dios. No importa el término, la cuestión es que esta justificación del ego castigador de Jehová es un ejemplo claro o el reflejo de cualquier espíritu o de un ser humano que basa su existencia en sí mismo, usando emociones negativas como el miedo, la culpa, la victimización y la soberbia para manipular e influir en los seres humanos, en vez de proyectar amor, enseñanza, educación, respeto por el libre albedrío e incluso compasión, porque todos somos seres en evolución, porque si tú y yo provenimos de la misma manifestación del universo, del Big Bang o como lo quieras llamar, entonces tú y yo somos lo mismo, solo que en diferente tiempo y espacio. Quiero aclarar cómo las entidades espirituales envían mensajes al córtex cerebral de una persona. El cerebro humano no genera pensamientos desde el vacío o la nada, sino que actúa como un receptor y decodificador de conceptos mentales abstractos por entidades suprafísicas que pueden transmitir sus ideas directamente al córtex cerebral en forma de conceptos mentales. Esto se hace a través de una decodificación conceptual, un proceso en el cual el espíritu del individuo recibe una idea abstracta que es decodificada para ser entendida y luego su cerebro la convierte en pensamientos estructurados y palabras comprensibles. Este es un proceso de traducción en realidad, tal como se explicó en un video anterior, que la mediunidad es en realidad un proceso de traducción conceptual. Ahora bien, ¿cómo evitar que las entidades negativas influyan en la mente? La clave está en la vibración emocional y la conciencia del individuo. Las entidades negativas solo pueden transmitir conceptos mentales a personas que vibran en emociones densas como la culpa, el miedo, la soberbia o el odio. Cuanto más elevada sea la vibración de una persona, es decir, mientras una persona viva más dentro de los pensamientos y las acciones del amor, la humildad y la paz interior, entonces estos espíritus egocéntricos tendrán menos acceso sobre tu mente, sobre tu cuerpo áurico y sobre tus estados emocionales. Un individuo que vive en un estado de gratitud y amor incondicional se convierte en un receptor mucho más afinado para los conceptos mentales de los espíritus de luz. Esta es una persona psicointegrada, porque tiene sus roles del ego integrados para que sea su yo central y analítico el que toma el mando de sus decisiones en lugar de su mente reactiva e impulsiva, que es egocéntrica, porque no analiza nada, tal como explica mi buen amigo Jorge Raúl Holguín, psicólogo transpersonal argentino, director del grupo Elrond y del Instituto Akira de Investigaciones Suprafísicas, a través de su técnica llamada psicointegración. Entonces, integra tus impulsos reactivos y egocéntricos y vive en una intención mental de amor, no solamente hacia ti mismo, sino con un sano amor empático hacia los demás para aumentar la velocidad de los vórtices de energía que componen a la esencia de tu mismo espíritu, alejándose a toda entidad o espíritu negativo que intente acercarse a ti, porque al igual que cuando intentas tomar una jarra de agua hirviendo, no puedes agarrar la jarra porque tanta energía térmica te quema la mano. En vez de alimentarte con energía térmica, te vas a alimentar con energía de amor, porque el amor es un estado mental muy sutil que actúa como un campo de protección ante las intenciones de odio de otros seres que también tienen su propio libre albedrío como tú, pero que lo usan en función del mal. Tampoco es necesario que adores figuras espirituales, ya que esto abre la puerta a entidades con ego que buscan devoción. Mi consejo es que sigas enriqueciendo tu conocimiento sin caer en el fanatismo ni en el dogmatismo, y finalmente ten una actitud de servicio altruista desinteresado. No significa que te vas a convertir ahora en la Madre Teresa de Calcuta o que vas a imitar a un Jesús de Nazaret o a un Nelson Mandela. Significa que tu grandeza como ser útil en la vida está sobre todo en los pequeños detalles, como darle un buen consejo a un amigo en un momento de angustia, cederle el asiento a una embarazada en el autobús o ayudar a una ancianita a cruzar la calle. Hay muchas cosas buenas que puedes hacer cada día para mejorar este mundo. Simplemente debes despertar más tu conciencia y actuar. Vamos que tú puedas. Para dar respuesta a la pregunta crucial, ¿quién guía realmente nuestras misiones altruistas? ¿Espíritus de luz y sin ego o seres egocéntricos que intentan manipularte
tu ego? La respuesta no es absoluta, ya que podrías ser tú mismo quien decide emprender un acto altruista gracias a que tienes un libre albedrío, pero una vez que comienzas este emprendimiento de amor y sin estar en busca de reconocimiento, sin sentirte como un elegido ni buscar elogios, entonces estas entidades de luz sin ego pueden aparecer para enviarte conceptos de amor y nuevas ideas creativas que permitirán tu evolución y tu logro de metas, ya que ahora está más despejada la vía de comunicación para captarlos a ellos intuitivamente. En cambio, aquellas personas que sienten que su misión los convierte en personas superiores a las demás o creen que el sacrificio extremo es necesario para el bien mayor, pueden estar influenciados por entidades con ego disfrazadas de guías espirituales, como aquellas que habrán influenciado a muchos elegidos para crear sectas fanáticas e incoherentes. En conclusión, tú no eres un títere de las entidades espirituales, sino un ser con libre albedrío, porque tienes la capacidad de sintonizar con la vibración que tú eliges, ya sea con el ego o con el amor. Es así de sencillo. La clave está en ser consciente de las emociones que rigen nuestros pensamientos y en preguntarnos constantemente: ¿este mensaje me llena de paz, humildad y amor o me empuja al miedo, al sacrificio y a la superioridad? Y recuerda esto: la verdadera guía no controla, ni impone, ni exige, sino que ilumina tu camino con amor incondicional. Déjame tu comentario abajo. Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias.